Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estoy con ustedes una vez más. Soy Kensho y quería disculparme con ustedes porque hace mucho tiempo que no publico videos y ahora quería hacerlo porque hay un tema que nos interesa a todos y del cual no he hablado anteriormente, y ese tema es sobre la pandemia del coronavirus. ¿Qué es este COVID-19? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significa? ¿Y cómo podemos cuidarnos para que no nos dé el virus o para que no nos haga tanto daño, si eso es posible? Bueno, yo quiero contarles la historia de lo que sucedió cuando empezó la pandemia. En aquel entonces estábamos en marzo del 2020 y ese año yo viajé a Nepal para encontrarme con mi maestro, con mi guía espiritual, Dharmapa Rinpoche, y su querida esposa, la maestra Akbal. Ellos iban a dar un curso de sonoterapia y desarrollo de la clarividencia en Nepal, y pues era algo que no me podía perder porque a lo largo de casi 10 años, más o menos unos 10 años, hemos estado haciendo, se podría decir que son peregrinaciones espirituales dirigidas por Dharmapa. Estas peregrinaciones o estos viajes consisten en ir a lugares muy importantes en cuanto a la espiritualidad y la energía del planeta, como viene siendo Machu Picchu. En otra ocasión fuimos a las pirámides de Giza. En otra ocasión fuimos al oráculo de Delfos. Hemos ido a Stonehenge, las pirámides de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión nos tocó venir hasta Nepal. Ya también habíamos ido al Tíbet, por cierto. Y bueno, este lugar, Nepal, que bordea con el Tíbet, pues es el lugar que vio nacer al Buda Gautama. A partir de ahí, a partir del Buda en la era moderna, fue que se esparció el budismo por todo el planeta, y por ello creemos que Nepal es un vórtice de espiritualidad. Pero además hay un secreto muy importante en esas regiones, y me estoy refiriendo a la cadena de los Himalayas. En los Himalayas están enterrados una cantidad de cristales, de minerales, que son como una fuente de energía superior, ¿no? Porque estos cristales producen frecuencias muy precisas y muy poderosas de elevada vibración. Ahora, con el derretimiento de los polos, bueno, no solamente los polos, sino que los lugares de mucha altura, se está derritiendo la nieve y están surgiendo muchos de estos minerales, y se dice que estos van a contribuir mucho a nuestro desarrollo espiritual porque están llenos de información que viene desde su propia creación, desde el origen del planeta. Son así de antiguos y en su interior guardan una información muy valiosa que en un futuro incluso va a existir la tecnología para poder extraer esa información y visualizarla. O sea que vamos a poder ver qué sucedió con los dinosaurios, cómo eran, la historia del planeta. Todo eso se supone que es una realidad, una profecía que va a suceder en un futuro. Y bueno, como los Himalayas, Nepal está bordeando con los Himalayas, pues se tiene mucha energía de todos esos cristales y minerales que están en los Himalayas. Tanto así que había un fenómeno muy curioso cuando estuvimos por aquellos rumbos, que bueno, se ve, o sea, yo lo que llegué a ver es que la atmósfera se ve con una especie de color como amarillento,
que es parecido a México, o más bien parecido a como México lo describen en las películas americanas. Ya ven que hay muchas bromas de que le ponen un filtro amarillo a la cámara y ya con eso se ve, ya se vuelve México. Bueno, pues para mi sorpresa, Katmandú también tenía muchos colores cálidos, y lo más interesante es que lograba ver como unos tonos color ocre, a veces colores como verdosos, a veces incluso colores violetas sobre las superficies y sobre la gente, pero eran como una especie de efecto solar muy curioso que yo no sé si el maestro Dharmapa a lo mejor como que hizo algo psíquicamente para que yo pudiera observarlo, pero lo que sí recuerdo es que nos llamó la atención sobre aquello, y pues uno con eso empieza a poner más atención y dice, oye, sí es cierto, aquí en la atmósfera hay unos tonos muy raros, muy curiosos, y bueno, se supone que con la cantidad de minerales que abundan en los Himalayas, pues incluso la atmósfera está cargada con estas partículas, y por eso recibimos mucha información cuando estuvimos en los Himalayas, allá en Nepal, que por cierto estoy escribiendo un nuevo libro y voy a hablar un poco sobre estas experiencias. Pero bueno, algo de lo que queremos hablar en este video, pues es obviamente sobre el COVID. Y cuando estuvimos allá en Nepal, que como comentaba, llegué ahí en marzo del 2020, pues inmediatamente, o sea, ya la pandemia, ya el virus del coronavirus ya era una noticia, pero yo en aquel entonces creía pues que no iba a ser algo grave, ya que pues ya había pasado antes, ¿no? Que con el SARS, que con el virus porcino, la gripe porcina, también de China, y nunca realmente pues logró ser un problema a nivel internacional. Pero en esta ocasión, cuando llegué al aeropuerto de Katmandú, inmediatamente mi vuelo fue el último vuelo y cerraron el aeropuerto, y estuvimos en Nepal una semana visitando los templos, lugares muy hermosos que han servido de telón para muchas películas porque son muy exóticos. La última de esas películas fue la de Doctor Strange, el superhéroe de Marvel. Y bueno, pues es un lugar maravilloso. Tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de visitar esos lugares. Pero después de aproximadamente una semana, pues empezó el cierre, todo se cerró y no nos permitían salir a los templos, y solamente podíamos salir de nuestros hoteles solo para hacer las compras básicas, por lo que nos mantuvimos encerrados por, creo que fueron como 5 semanas. Fue tiempo suficiente para tomar el curso de sonoterapia y de desarrollo de la clarividencia, que me parecía que eran 3 semanas, y solamente en mi caso duré 2 semanas más, digamos, de lo que tenía programado, debido a este encierro, ya que no había aviones para regresar y nos cancelaron nuestros vuelos, ¿no? Pero bueno, cuando estuvimos ahí, llegué a platicar con Dharmapa sobre qué era el coronavirus, de qué se trataba, y el maestro me dijo que en sus investigaciones él había visto que era algo que habían desarrollado a partir del murciélago, de genes de murciélago. Y estos no sé si también eran rumores que llegaron a salir en internet, que hablaban de lo mismo, que lo habían sacado de la mutación de un murciélago, o porque la gente en China comía murciélago. No sé exactamente cuáles eran los rumores, pero aparentemente, y según Dharmapa, puede que sea cierto. Y todo se hizo, o sea, se sacaron los genes de los murciélagos, porque este animal, a pesar de que son animalitos muy encantadores, de hecho aquí donde vivo, en el edificio hay murciélagos y en la noche pues empiezan a volar y son muy bonitos de ver. En realidad, a nivel, digamos, no sé, esotérico, o no esotérico, sino como en cierta forma, los murciélagos siempre están asociados con el miedo, ¿sí? Desde tiempos antiguos, ellos siempre han sido representantes del inframundo,
De hecho, tenemos en México, los mayas tenían un dios murciélago. En estos momentos no lo recuerdo, no recuerdo cómo se llama el nombre, perdón, pero sí es un dios del inframundo. Y bueno, si todos recordamos, incluso Batman es el murciélago, y cuando él asumió ese papel de Batman era porque quería usar el miedo en contra de los criminales. Bueno, entonces de lo que estamos hablando es que quizás en niveles que no podemos comprender, puede que haya en este mundo, y posiblemente hay personas muy malas que saben cómo manipular energéticamente a criaturas como vienen siendo los murciélagos. Entonces, este tipo de personas oscuras que están trabajando para afectar a la humanidad sabían que si usaban los genes del murciélago, de alguna manera podían extraer ese arquetipo del miedo y esparcirlo por la población. Por eso es que con la pandemia obviamente ha habido mucho miedo sobre el coronavirus, y actualmente, bueno, ese miedo ya, digamos que pues, la gente se ha hartado, ¿no? Ya no tiene tanto miedo porque la gente tiene que salir. Pero fíjense que cuando estuve acá en Nepal, durante yo creo que más de un mes, solamente hubo 2 casos de coronavirus en todo Nepal, siendo que estaba pegado a China y a la India, ¿sí? Y así se mantuvo el país durante un mes o más, lo cual era algo inaudito, ¿sí? Y muchos creían que se trataba del Dharma, de aquella energía de los Himalayas y de haber sido la cuna del Buda que nos protegía a todos, ¿no? Y con esa mentalidad, cuando yo abandoné Katmandú en un vuelo de rescate para volver a México, bueno, hicimos una escala en Dubái, nadie se bajó del avión. Después, finalmente el avión descendió en Londres. Pasé una noche en Londres y al día siguiente viajé de Londres a París para tomar un vuelo a México. Y bueno, cuando llegué a México pues no había nada de precauciones, nadie usaba tapabocas, nada estaba cerrado, todo estaba normal. Y se podría decir que de alguna forma yo, con tanto viaje, con tantos viajeros, pues estuve muy expuesto, pero nunca me dio el coronavirus. Después del encierro llegó un momento en que yo me empecé a hartar de estar encerrado y empecé a salir y me empecé a juntar en un hostal donde había muchos extranjeros. Empecé a convivir con ellos sin ninguna precaución. Quizás estuvo mal, sí, quizás debería haber usado tapabocas, lo que sea, pero no me sucedió absolutamente nada, no me infecté del coronavirus y llegué a pensar que era inmune incluso al coronavirus, ¿sí? Pero hay algo muy curioso que sucedió en todo ese tiempo, que incluso cuando yo estaba en el encierro, en la pandemia allá en Katmandú, Nepal, pues todo el mundo tenía mucho miedo por el trabajo, porque ya nadie iba a poder ir a trabajar como antes, y pues mucha gente perdió sus trabajos, ¿no? Incluso yo estuve con 2 compañeros mexicanos que tenían el dinero justo y no sabían cómo regresar a México. Pues mucha gente se vio en aprietos, en apuros económicos, ¿no? Y yo cuando estaba ya en Katmandú, como yo trabajaba de traductor en mi computadora, pues me empezó a llegar más trabajo y por eso a lo mejor no tuve miedo, siempre estuve positivo en aquellos entonces. Pero ya después tuve problemas en mi trabajo, por ahí de octubre, empecé a perder pues mucho trabajo, me empecé a preocupar mucho por ello y muchas cosas malas empezaron a sucederme. Empecé a traer a gente negativa en mi vida, porque pues yo también me empecé a poner un poco negativo después de que perdí esa fuente de trabajo, y eventualmente todo culminó con que aproximadamente hace 3 semanas, no, más bien hace como un mes, finalmente, quizás estuve muy negativo, o sea, yo me di cuenta que estaba muy negativo y finalmente me dio
el coronavirus, ¿sí? Y duré casi 2 semanas enfermo. En mi caso no llegó a ser de gravedad en cuanto a problemas de respiración, no necesité hospitalización, pero sí mis niveles de energía bajaron mucho, me dolían los huesos, me dolía la cabeza y me empecé a deprimir increíblemente. Si ya estaba un poco negativo y cargaba con un poco de depresión por lo que me había pasado en mi vida laboral, pues ahora con el coronavirus en verdad que me dio una depresión tremenda y he escuchado que a mucha gente también le ha dado e incluso llegué a pensar que ya no quería vivir, decía ya no quiero vivir, así, no tenía nada como de energía, estaba muy abajo en mi nivel de vibración y me empecé a sentir tan negativo que pensaba que ya no quería vivir. Y de hecho, después de que me curé, todavía duré como 2 semanas con una depresión impresionante en las que casi diario me agarraba llorando y claro, tiene que ver mucho con la negatividad que ya cargaba, pero se multiplicó con el virus. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Pues esto concuerda con muchas cosas que había platicado con el maestro Dharmapa sobre mantener nuestro nivel de energía en alto, nuestra vibración vibrando en alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ser negativos o cuando nos juntamos con gente negativa o cuando estamos en ambientes negativos como puede ser la ciudad, porque la ciudad en realidad produce unas vibraciones muy bajas, las grandes ciudades, por la contaminación, por la cantidad de autos, etcétera, etcétera. Y bueno, por muchas razones, situaciones de nuestra vida, poco a poco empezamos a bajar nuestra vibración. Ya nuestros pensamientos son negativos, nos empezamos a deprimir o nos empezamos a molestar y todo eso hace que nuestra vibración esté más, digamos, acorde o más parecida a la vibración negativa que trae el coronavirus. Por lo tanto, no tomen nada de lo que yo digo como consejo médico, porque yo tampoco conozco todo de todo, pero sí estoy seguro que tener una vibración baja ayuda a que te contagies de coronavirus, ¿sí? Y eso fue lo que me sucedió a mí. Y bueno, pues ¿cómo entonces vas a mantener una vibración alta para que seas muy ajeno al coronavirus y no te llegues a infectar? Bueno, pues existen muchas prácticas, como lo hemos hablado anteriormente. Está la meditación. La meditación es una práctica que ayuda mucho a elevar nuestro nivel de vibración. Pero también fíjense que, bueno, ya ven que yo siempre sigo los sueños y le presto mucha atención a mis sueños. Pues en un sueño me dieron a mí un consejo muy increíble que les voy a compartir. En el sueño me veía comiendo abundancia de chocolates. Incluso cuando desperté ese día lo estuve pensando y todavía lo estoy pensando, que quizás yo mismo me ponga a fabricar chocolates con fórmulas específicas para que sean terapéuticos. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo tenemos muchos alimentos, muchas sustancias, tenemos sustancias que son que están llenas de nutrientes. De hecho, la palabra afrodisíaco es algo que no necesariamente tiene que ver con el amor o lo sexual, sino que es un alimento que tiene ciertas propiedades o ciertos nutrientes que son tan avanzados que pueden cambiar nuestro estado de ánimo, y que la comida que normalmente comemos no contiene esos mismos ingredientes. Y bueno, pues les voy a decir algo. Desde que empecé a comer, desde que tuve ese sueño, obviamente yo siempre he sido un fanático del chocolate, pero últimamente por mi misma situación, digamos, de haber perdido este trabajo, pues el chocolate en México es muy caro. No es como en Europa, que comes muy buen chocolate por
por 1 euro, ¿no? O de hecho, yo llegué a comprar chocolate por lo equivalente a 10 pesos por una barra de este tamaño delicioso. Y aquí en México, a pesar de que nosotros prácticamente inventamos el chocolate, porque los mayas, los aztecas, las culturas prehispánicas lo utilizaban mucho y era un fruto sagrado, pues nunca llegó, digamos, o sea, sí se llegó a cultivar, pero por lo que tengo entendido hubo como enfermedades del chocolate y se empezaron a perder cultivos y nunca realmente la gente se dedicó puramente a confeccionar tanto el chocolate como se hacía, por ejemplo, en Europa. Entonces se dice que hoy en día incluso en México no hay suficiente producción para cubrir la demanda de chocolate interna de nuestro país. Pero bueno, haciendo mi investigación, obviamente, como les comento, a lo mejor yo mismo voy a fabricar mi propio chocolate, pero por el momento llegué a conseguir un chocolate por buen precio, que es muy buen chocolate. Estoy hablando de que no es Hershey's, no es Carlos V, no es Gansito Marinela, esos chocolates que realmente a lo mejor tienen chocolate imitación o sabor chocolate que no sirven para nuestro propósito, sino que estoy hablando de chocolate puro, ¿no? Y bueno, aquí tengo mi chocolate y cada día estoy comiendo chocolate, cada día, y no tienen ni idea de lo positivo que me he sentido, de lo alegre, y desde entonces no he sentido nada de depresión. Por eso les digo que el chocolate es un ingrediente, una comida que todo el mundo debe tener porque nos va a ayudar a elevar nuestra vibración. Delicioso, miren. Bueno, pero este no es un comercial de chocolate. Ay, qué delicioso. Porque el chocolate no es lo único que podemos hacer para elevar nuestra vibración. Como ya lo dije, todo tiene que ver con las actividades que hacemos en la vida diaria, principalmente lo que pensamos. Cada vez que tengamos una impresión de algo, de alguien, tratar de ver la mejor cara de cada suceso, ¿no? Tener los mejores pensamientos. Otra cosa que sirve es que cuando veamos televisión, veamos programas bonitos, no cosas que sean violentas, que tengan terror. Todo eso baja nuestra vibración, ¿no? Ver comedia en la televisión también es una forma en la que podemos elevar nuestra vibración. Otra cosa con lo que podemos hacerlo es con, por ejemplo, inciensos, ¿no? Porque también nuestros sentidos, todo lo que entra por nuestros sentidos, si tiene una vibra alta, pues nos va a ayudar, ¿no? Por eso yo uso muchos inciensos. Esta es una marca que se llama Gokula, que es de muy buena calidad, viene de la India. Lo uso para meditar, se lo recomiendo mucho. También quería presumirles una esencia que me regaló mi amiga Adi Sanz de Colombia. Aquí pueden ver la maestra Adi. Pues esta es una esencia de aterrizaje, confianza, alegría. De igual manera, aquí en México podemos conseguir muchas esencias que fabrica mi maestro Dharmapa Yakbal. Les voy a dejar un enlace para que lo vean si desean adquirir esencias. Y yo tengo también un montonar de instrumentos musicales que he adquirido gracias también a Dharmapa Rinpoche, mi maestro, y a su querida esposa Akbal. Y déjenme les muestro. Pero primero me termino este chocolate. Bueno, ahora sí ya estoy de vuelta, ya me comí el chocolate, ya estoy muy bien, ya tengo muy bien el ánimo. Y les quiero presumir estos instrumentos que fabrica Dharmapa Creations. Son los binaurales. Estos sirven mucho para armonizar los chakras, ¿no? Los usamos de la siguiente forma. Nos hacemos pases por el cuerpo de cada lado y en medio escuchamos el efecto binaural. Y ahora les voy a enseñar otro instrumento que es muy famoso.
Este es el Hikuri Drum y es una de las primeras invenciones musicales de Dharmapa. Y este es básicamente uno de los instrumentos del futuro porque produce un sonido hermoso. Quiero que lo escuchen. Y finalmente quiero mostrarles los cuencos nepalíes. Estos me los hizo llegar Dharmapa, Yagpal, desde Nepal. Y cuando uno está en Nepal, cuando yo estuve allá, me encontré como que hay muchos fabricantes de cuencos y ahí sí son muy buenos porque la mayoría de los cuencos que nosotros encontramos pues los traen de China, ¿no? Y están hechos a mano y muchas veces no tiene una... O sea, produce una vibración que no tiene nada que ver con lo magnífico que es el sonido, la vibración que producen estos cuencos, ¿no? Y aquí tengo uno más grande, ¿sí? Estos cuencos son muy especiales porque los producen en luna llena y en luna llena hacen una puja que es como un papel donde escriben todas las bendiciones y todas las súplicas que se quiere hacer a la divinidad. Y bueno, tienen la particularidad de que como fueron hechos en luna llena, vibran con mayor vibración durante las lunas llenas. Son cuencos de luna llena, o sea que tienen una magia impresionante y como herramienta terapéutica es la mejor calidad que uno puede tener. Bueno, pues cuando estuve enfermo de coronavirus y también cuando estuve teniendo depresión post-coronavirus, me estuve tratando con estos cuencos nepalíes, porque, bueno, cuando estuve en Nepal, pues tomé ese curso de sonoterapia con Dharmapa y ahí fue donde aprendí cómo usarlos para estimular los chakras del cuerpo, para abrirlos. Y bueno, de esta forma estos cuencos me han quitado muchas cosas como pueden ser dolores de cabeza, dolores de estómago. Me los pongo encima de mis chakras y sé cómo usarlos. Y también doy terapias con estos cuencos y el resultado es maravilloso. Porque una cosa como la depresión, pues difícilmente te lo va a quitar una medicina, ¿no? A menos que ya vayas con un psiquiatra y te ponga pues una medicina fuerte, ¿no? Pero si es una depresión momentánea que pues es causado por algo como el coronavirus, pues lo mejor que puedes hacer es tener terapias de cuencos, ¿no? Y si ustedes también están interesados en adquirir unos cuencos como estos, pues también lo pueden hacer por medio de Dharmapa Creations, que es lo que voy a poner el enlace aquí abajo, ¿no? Y bueno, amigos, pues estas son unas de las formas en las que nosotros podemos mantener nuestra vibración alta. Tiene que ver con la meditación, porque la meditación es atención. Cada día, a cada momento tenemos que estar muy atentos sobre las situaciones y cómo reaccionamos a ellas, procurando reaccionar siempre positivamente. Lo otro que podemos hacer pues es ciertas sustancias como el chocolate, que es increíble para elevar nuestra vibración. Por eso es que existen muchos círculos de mujeres donde se hacen ceremonias del cacao, lo cual es algo muy esencial. Lo otro que podemos hacer pues son las esencias. Aquí como les digo, la que me regaló mi amiga Adri Sanz, que es aterrizaje, confianza, alegría, pero en realidad hay muchas esencias que podemos utilizar. Y bueno, lo otro que podemos hacer es por medio del sonido, y por medio del sonido es algo de lo más poderoso que podemos utilizar. Y les quiero compartir algo más. En nuestro próximo video voy a compartirles una técnica de meditación, porque mucha gente me ha estado pidiendo que haga más videos sobre meditación, y ahora les voy a compartir una técnica que me enseñó Dharmapa para lograr el chamadhi, ese éxtasis
divino que nos va a ayudar a traer mucha positividad y a elevar nuestra vibra a cada día, y es un ejercicio que nos puede tomar incluso menos de 5 minutos, lo podemos hacer en cualquier situación y nos va a ayudar a alegrar el día. Ese va a ser el siguiente video. Y bueno, pues para concluir, pues sí, el coronavirus es algo que hicieron con el peor de los propósitos. Lamentablemente parece ser que el objetivo principal es pues que mucha gente fallezca. Por eso es que muchos ancianos, sobre todo, son las víctimas principales del coronavirus, debido a que pues se dice que los gobiernos ya no quieren estar manteniendo a gente grande, que igual pues cuesta mucho mantener por la cuestión de las pensiones, y que por eso pues quieren eliminarlos tristemente. Y con esto podemos ver que es uno de los, digamos, principios, el principio de los cambios que está habiendo, que nos indican que posiblemente, o que más bien nos encontramos en los tiempos del fin, ¿no? Y que posiblemente este sea solamente el principio de muchas cosas malas que vienen, pero recuerden que nosotros somos muy adaptables y tenemos también muchas herramientas para luchar contra cualquier situación negativa, como se los acabo de explicar en este video. Y lo más importante es nunca tener miedo, siempre mantener una sonrisa y mantenernos con la vibración alta y positiva. Bueno, pues este es el mensaje de hoy y me dio mucho gusto verlos otra vez. Cualquier comentario que tengan, por favor déjenlo, denle like y suscríbanse. Gracias.